oficialismo, ¿no? Sí. Porque el propio Javier Milei durante la semana anunciaba o planteaba la idea de un empate técnico, que si bien uno puede tomarlo como relativo, porque puede suponerse que las estrategias electorales no necesariamente siempre tienen que plantear o reconocer la verdad. Lo cierto es que los movimientos que se iban dando, las estrategias que se iban dando, mostraban la preocupación de un gobierno que se veía debilitado. El anuncio de efectivamente plantear la, la salida de dos ministros antes de lo que había dispuesto el presidente, el anuncio presidencial de ir por algunos acuerdos en la previa del resultado como para pasar rápido pantalla, se, era un poco esa muestra de que se imaginaba una, una hipotética derrota, incluso tal, no sé si a nivel nacional, pero sí en los territorios más importantes. Bueno, eso no sucedió, eso sorprendió a todo el mundo. Este analista no fue la excepción desde el punto de vista de lo que se preveía y nos enfrentamos a un escenario que tiene mucho de parecido en los números y en la acción política, te diría, a lo que fue allá por 2017, la elección de medio término, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, donde un desconocido, en aquel momento era Cantar, en este caso que era funcionario del gobierno nacional, que recuerdo que en nuestro programa a la tarde a partir de la preocupación por las cosas de la universidad, solíamos llamarlo, pero que no tenía un conocimiento real y en aquel momento Pro tiene 5 bancas en la provincia de Santa Fe. Bueno, Pellegrini, en el caso de la Libertad Avanza, es un desconocido y sin embargo demuestra que la marca, la Libertad Avanza, está realmente fuerte, no solamente en Santa Fe, en los principales distritos y en los que no son los principales distritos también. Así que una sorpresa, digamos, mayúscula en términos de el resultado por la forma en que se dio y que deja algunas perlitas importantes como haber dado vuelta a una elección de hace menos de 2 meses en, en la provincia de Buenos Aires, con la posibilidad de recuperarse y allí a mí me parece que hay que empezar a poner en, en abajo análisis. Me gustó una frase de una politóloga de la UBA, Lara Ulburu, quien planteó ayer la idea de que ante la certeza del pasado se eligió de alguna manera la incerteza del futuro o lo no resuelto del futuro. Y eso tal vez haya que explicarlo desde el punto de vista de un sector de la población de marcado perfil antiperonista, en algunos casos podrán decir de marcado perfil antikirchnerista, que efectivamente prefirió, ante el contexto de cómo estaba planteada la política, votar efectivamente a darle un voto de confianza nuevamente al gobierno, porque en el fondo hay una coincidencia ideológica antes que la posibilidad de un triunfo del kirchnerismo, del peronismo, y que eso genere una situación de un gran nivel de incerteza de qué podía pasar en el día de hoy. Seguramente hoy lo que pasará es una baja del dólar, ya hay una marcada un marcado crecimiento de las cotizaciones de las acciones argentinas en algunas partes del mundo y habrá que esperar también hasta la media mañana de la Argentina para ver qué sucede en, en los mercados argentinos, pero indudablemente se descuenta una, un día glorioso, te diría entre comillas, Ujú. para, para los mercados. Muy bien, Miguel. Bueno, habrá que empezar a analizar o buscar
a algunas respuestas en esto que marcaste, ¿no? Un antiperonismo muy fuerte, muy potente que Javier Milei empieza a despertar, digo, porque vamos a tomar 1 de septiembre hasta el día de hoy, 50, 60 días casi, todos fueron errores no forzados del propio gobierno, renuncias en el gabinete, la narcopolítica dentro de la libertad avanza, bueno, un sinnúmero de cuestiones que fuimos conversando día tras día y sin embargo el día de ayer tiene este espaldarazo, no solo un espaldarazo en varias provincias, sino también a nivel nacional sacando casi 10 puntos a Fuerza Patria. Una de las cosas que hay que decir, de las tantas que hay que decir, es que antiperonismo mata republicanismo, ¿no? Si al kirchnerismo se le marcaba como una situación muy potente en algún momento las formas de cómo se hacían las cosas, bueno, lo vos bien describís, la narcopolítica, las internas a cielo abierto, los casos de corrupción con Libra, con la Agencia Nacional de Discapacidad, la compra de o venta de candidaturas, la existencia de candidatos que no pueden, que evidentemente no sé si pasarían un test psicológico si uno pusiera un parámetro de qué perfil debe tener un dirigente político que asuma responsabilidades, en este caso en el Congreso de la Nación, bueno, no importó. Por eso insisto, me parece que eh, la, 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 el deseo de no ver al, al kirchnerismo o al peronismo en otro rol ahuyentó un sector, por ejemplo, que ha sido muy bastardeado en los últimos meses, como fue el del campo, que también apostó cuando uno mira los votos al interior de provincias como Santa Fe, Córdoba y la provincia de Buenos Aires, hay marcado apoyo ahí a los que han sido los candidatos de mi ley. Un segundo aspecto a decir eh, es que no es nueva la situación para el peronismo, desde No. el punto de vista de que desde el año 2005 no gana una elección de medio término. El peronismo, recordemos que venía de asumir en el 2003 y de lo que significó como oxigenación y renovación política para 2005, el kirchnerismo como una expresión que supo decodificar lo que la sociedad demandaba en aquel momento. Pero ya en el 2009 apareció el Grupo A, en el 2013 la erupción de Sergio Massa, digamos, en 2017 hablábamos de lo que fue, por ejemplo, el caso santafesino y aquel 41% de Mauricio Macri, pero Mauricio Macri tenía en sus alforjas una situación política, si se quiere, más favorable a la del presente del mundo libre. En términos económicos, todavía no se han jugado la ficha del Fondo Monetario Internacional y ahora da la sensación que efectivamente se soporta todo con tal de que no pase tal cuestión. Para el peronismo, si vos mirás los números gruesos, te diría que pese a la derrota, salva la ropa en términos de números institucionales. Digo, va a tener eh, la misma cantidad de diputados, uno menos tal vez, pero no la diferencia de 9 puntos en el total individual. Y quien marca en todo caso la diferencia es efectivamente la contundencia de lo que aporta a partir de ahora la libertad avanza. Nosotros siempre hemos dicho que la libertad avanza había sabido, o la clave estaba en saber interpelar a los sectores de derecha donde había una discusión de la propia clientela con el PRO y que efectivamente la libertad avanza iba a tener
mayor representación propia por el hecho natural que en el 2021 tenía una visibilidad realmente escasa. Por lo tanto, lo que impacta de esta circunstancia es que cuando vos sumas los números propios, sí, de la Libertad Avanza, sí, del PRO, estás obteniendo algo así como nadie puede pensar que en el PRO van a plantear un eje demasiado distinto en términos políticos. Y ahora, si que lo poquito que cosechó hasta ahora la provincia unida, el PRO con lo cual allí hay un escenario efectivamente muy complejo para lo que sea oposición a este gobierno y que indudablemente a partir de hoy empezaremos a ver cómo se ordenan muchos actores institucionales en función de haber descubierto casualmente otra vez a Javier Milei como el mejor de todos los dirigentes políticos de la Argentina. Miguel, el otro de los puntos a analizar tienen que ver con los nombres propios, ¿no? En la provincia de Santa Fe, salvo Pellegrini, porque estaba en la cartelería totalmente desconocido, gana nuevamente el sello de la Libertad Avanza, es empezar a analizar los nombres propios que van a conformar el Congreso, tanto la Cámara de Senadores como la Cámara de Diputados aquí en adelante. Todos van a estar a gusto y placer de Karina Milei, Martín Menem, Santiago Caputo y Javier Milei. Sí, ahí digamos, el gobierno tiene una tarea que se trató de empezar a entrar ayer, que fue esta primera aparición que hace Karina Milei, Martín Menem, a la luz pública, digamos, cuando hace algunas declaraciones. Ahí ya, indudablemente, el gobierno tenía números que le daban, le estaban hablando de que había efectivamente cierto éxito político. Digo cierto en ese momento. Ya ahí hubo una primera muestra. Lo que viene para el oficialismo, si te parece, después en todo caso en la segunda columna charlamos sobre la realidad santafesina. Lo que a mí me parece es que el primer desafío interno que tiene Javier Milei es ordenar una interna que ya era desembosada. Recordemos que la semana pasada en Rosario hubo una situación de disputa de violencia política, violencia física concreta entre un dirigente con pareja del armador que venía severamente cuestionado de manera interna dentro de la Libertad Avanza con un reconocido tuitero del mundo de la fuerza del cielo, por decirlo de alguna manera. Bueno, ese escenario efectivamente le impone con las dos salidas de Huerta y de Cunio Libarona ya anunciadas, la necesidad de reformar efectivamente, de reponer dos cargos como el de Petri y el de Patricia Bullrich, que hicieron excelente elección en sus territorios y que van a ser legisladores ahora y que hay que cambiarlos. Bueno, la exigencia para mi ley es equilibrar esas disidencias internas que han surgido, volver a reencauzar. Indudablemente Karina Milei sale efectivamente fortalecida desde el punto de vista de lo que se diseñó inicialmente como estrategia, que era de ir a lo largo y ancho del país con candidatos propios, y qué va a pasar, por ejemplo, con Santiago Caputo, si efectivamente va a seguir como hasta ahora jugando un papel de articulador de muchas cuestiones con márgenes de poder, pero que efectivamente no tenía responsabilidades directas, o si efectivamente ya va a empezar a ocupar un rol mucho más importante. La aparición ayer, a la hora de dar los números de Guillermo Franco, como jefe de gabinete, haciendo algo que no se podía, porque recordemos que la justicia había marcado que no se podía ser francos, pero evidentemente el hombre y la fuerza están empoderados. Digo, me parece que el aparecer ayer dando los números marca que Francos está en una situación también
de fortaleza política. No me lo imagino al presidente cambiando el jefe de, pero si el libertarismo del tiempo, que lo que se supone el manual del manejo de la política no necesariamente se cumple, así que habrá que ver cómo se van ocupando con esos lugares propios, donde por ejemplo habrá que ver si se le da o no algún lugar que se amplía la base de sustentación para no encerrarse. Insisto con la idea, nuevamente, en un esquema que le había traído muchos problemas al gobierno nacional en esto de romper acuerdos con gobernadores, de no cumplir con algún tipo de cuestiones que eran tan determinantes. Miguel, volvemos en un ratito, ¿te parece? Dale, ¿cómo no? Muy bien, pasaba el análisis político.